Buenas noches. John Titor es el nombre de un usuario que afirmó ser un viajero temporal, específicamente un soldado del año 2036, cuya misión fue la de conseguir una computadora de 1975 para corregir un error de código del futuro. Él y su máquina del tiempo se convirtieron en uno de los fenómenos de la temprana Internet que hasta ahora se debate. Veamos ese misterio. Buenas noches y bienvenidos a este capítulo 198. Y disculpen que no había cambiado el título, ahora sí. John Titor o John Titor en inglés, es un personaje que apareció entre el año 2000 y 2001. Un personaje, un usuario, y que aseguraba ser un viajero en el tiempo. ¿Cómo es esto? ¿No? Específicamente, este viajero temporal procedente del año 2036 hizo una serie de publicaciones en foros de esa temprana Internet de las BBS, de todavía los primeros foros y mensajes de red, junto a faxes, imagínate el fax, ¿se acuerdan el fax? Anteriores, dirigidos a la empresa Arbel que conducía el programa Coast to Coast o Costa a Costa, ¿no? La historia hoy se considera un experimento literario, aunque conserva un interés cultural y mediático. Y antes de seguir adentrándonos en el asunto, veamos el siguiente video para ir entrando en contexto, ¿ok? ¡Vamos! Todo comenzó en noviembre del año 2000, cuando un usuario con el nombre Time Travel_0 comenzó a postear en varios foros de internet. Poco después, este usuario se identificó como John Titor, un soldado estadounidense del año 2036, enviado al pasado en una misión especial. Titor explicó que su misión principal era recuperar una computadora IBM 5100, un modelo raro de 1975. Según él, esta computadora tenía una capacidad especial de emulación que era crucial para resolver un problema informático en su época. Describió su máquina del tiempo como un dispositivo de desplazamiento de gravedad C204, fabricado por General Electric. El 2 de noviembre de 2000, John Titor publicó su primer mensaje en el foro Time Travel Institute. A partir de ahí, compartió varios detalles sobre su vida en el futuro, las tecnologías que usaban y la situación global. Según Titor, Estados Unidos estaba envuelto en una guerra civil que había comenzado en 2004 y culminaría en una tercera guerra mundial en 2015, lo cual, obviamente, no sucedió. Titor describió su máquina del tiempo con una precisión sorprendente. Según él, la máquina estaba compuesta por dos unidades magnéticas que producían microsingularidades para distorsionar el espacio-tiempo. También proporcionó diagramas y especificaciones técnicas que dejaron a muchos asombrados y algo escépticos. A lo largo de sus publicaciones, Titor hizo varias predicciones. Algunas de ellas no se cumplieron, lo que llevó a muchos a cuestionar la autenticidad de su historia. Predijo, por ejemplo, que las Olimpiadas de 2004 serían canceladas debido a los conflictos en todo el mundo, lo cual tampoco sucedió. Sin embargo, más allá de las predicciones fallidas, la historia de John Titor fascinó a muchos por los detalles técnicos y su narrativa coherente sobre el viaje en el tiempo. ¿Podría haber sido un engaño elaborado? ¿O había algo de verdad en sus afirmaciones? En 2001,
John Titor dejó de publicar mensajes y desapareció tan misteriosamente como había aparecido. Pero su legado continúa. Numerosos libros, artículos y teorías de conspiración han surgido a partir de su historia. La comunidad de Internet sigue debatiendo su autenticidad y las posibles motivaciones detrás de sus mensajes. John Titor es un enigma moderno, un mito de la era digital que mezcla la ciencia ficción con la realidad. Su historia nos hace reflexionar sobre la naturaleza del tiempo, la tecnología y nuestra fascinación por lo desconocido. Bueno, ¿por qué? La primera pregunta que surge es si esto de este señor que supuestamente predijo muchas cosas y no se cumplió casi nada, algunas sí se cumplieron, ¿por qué la gente todavía está fascinada con la historia? Para entender eso, lo obvio es ver la cronología clave, ¿no? Eso es lo que cautiva a millones porque está desde el año 2000. Antes de la inteligencia artificial, antes de los algoritmos avanzados. Así que vamos a ver paso a paso, porque hay cosas que realmente no se entienden. Y quizás esas singularidades es lo que mantiene al mito. Así que vamos a ver fechas concretas. En primer lugar, en el año 1998, noviembre 30, 2 faxes atribuidos a la historia de Titor fueron enviados al programa Coast to Coast de Art Bell. Estos primeros materiales forman parte de un contexto previo a los foros. ¿Qué decían los faxes? Decía que él tenía que informar una serie de acontecimientos importantes que vendrían, que se darían en el futuro. Como este programa es un programa dedicado a lo paranormal, los señores no les dieron mucho caso. Pasamos de frente al 2 de noviembre del año 2000. Aparecen las publicaciones con un símbolo militar en el handle o en el servidor Time Travel Institute, ¿no? Bajo el usuario Time Travel-0. Estas entradas hablan acerca de la mecánica del viaje temporal y componentes que debería tener una máquina. El usuario Time Travel 0, que aún no se conocía porque después se identificó como John Titor, hablaba sobre los componentes que debería tener una máquina del tiempo. Pasamos al 27 de enero del 2001 y el usuario por primera vez explícitamente se identifica como John Titor en un foro de post to post del sitio de Art Bell, Treat I Am y ahí es, yo soy del 2036. Saludos, soy un viajero del tiempo que viene del año 2036 y las publicaciones completas están archivadas en colecciones como Complete John Titor Post de Scorpion Flash. Son evidencias que ha quedado grabado de estos foros primarios, ¿no? Todavía estamos hablando antes de el Messenger, estamos en la época de los BBS. Finales de marzo del 2001 se registra la última actividad pública atribuida a John Titor en este foro. Después de este periodo la historia se difunde como fenómeno de internet en los medios. Wikipedia lo saca como una rara curiosidad. Pasamos de frente al 16 de septiembre del 2003, donde se crea una entidad denominada John Titor Foundation, empresa con un buzón postal en Kymware, Florida, donde varios investigadores y personas dedicadas al rastreo de comunicaciones digitales de esa fundación comienzan a investigar las posibles conexiones con individuos reales. Primero, para averiguar si existía el apellido Titor o Titor, ¿no? Esta institución comenzó a investigar y publicó el material de la web, así como lo archivó, y pudo comprobar que los foros principales que utilizó John Titor fue el Time Travel Institute, en primer lugar, donde apareció con el sobrenombre de Time Travel-0, hasta el 2 de noviembre del 2001. Después, en
se habló de documentales en documentaries.org. Antes de que veamos el siguiente video, les quiero decir de que la verdad que este es un caso un poco extraño y que después vamos a hablar sobre esa famosa foto de Canadá. Llamado viajero del tiempo John Titor, este hombre comenzó a invadir con pos un foro de la IBM entre el 2000 y el 2001, asegurando nada menos que era un hombre proveniente del futuro, que había decidido pasar un tiempo en nuestra época luego de realizar una misión militar en el año 1975. El extraño personaje decía provenir del año 2036, tener 38 años de edad y ser norteamericano de nacimiento. En cuanto al propósito de su misión, indicó que tenía órdenes de viajar al año 1975 para recuperar un ordenador IBM 5100 importante para su época, puesto que se esperaba una especie de efecto 2038, algo muy parecido al YE2K que pudimos haber tenido en el año 2000, pero eso no es todo. En su corta estadía en este siglo, John Titor chateó con varios cibernautas respondiendo sin mayores reparos las preguntas de millones de navegantes. Después vamos a ver esta fotografía. De curiosidad le interrogaban sobre lo que iba a ocurrir en el futuro más cercano. Esta historia ha sido contada en numerosos sitios web. También ha sido discutida en el programa de radio Coast Coast 2. A este respecto, la historia de Titor puede ser única en términos de obtener una gran repercusión. Los mensajes de Titor. El primer mensaje apareció en los foros del Instituto Time Travel Institute, el 2 de noviembre del 2000 bajo el usuario Time Travel-0. En ese entonces sus mensajes no tenían que ver con eventos futuros y el nombre de Titor aún no era usado. Por el contrario, estos mensajes discutían el viaje en el tiempo en general. El primero fue la descripción de las 6 partes de lo que una máquina del tiempo, es decir, los artefactos que debía tener para que pueda funcionar correctamente y las respuestas a las preguntas de cómo una máquina así funcionaría. Sus primeros mensajes solían ser cortos. Muy pronto Time Travel-0 dijo que era un viajero del tiempo del futuro y empezó a describir en sus mensajes cómo era el 2036. Empezó a responder las preguntas que le enviaban en el foro y a revelar una compleja imagen. A pesar de que muchos de sus mensajes hablan de la condición del mundo en el futuro, Titor también respondió a preguntas del foro y a través del Internet Rail y Chat IRC. También colgó imágenes que, según decía, eran de su aparato del tiempo o de su manual. Asimismo habló de algunos eventos. En uno de sus primeros mensajes dijo que el descubrimiento que permitirá la tecnología del viaje en el tiempo ocurrirá en un año, más o menos en el 2001, cuando el CERN haga que sus edificios entren en línea. En enero del 2001, cuando Time Travel-0 empezó a escribir mensajes en los foros BBS de Arbel que requería un nombre o seudónimo para cada cuenta, los mensajes de Titor terminaron a finales de marzo del 2001. Algunos de los hilos de conversación se vieron borrados, pero la información se guardó. Gracias a que sus participantes la grabaron en sus discos duros, luego se agregó a sitios sobre viaje del tiempo de Titor y sus predicciones. Alrededor del 2003 varios sitios web empezaron a reproducir los mensajes de Titor. Reglos en narraciones. No todos tienen referencias a las fechas originales de envío. En numerosas ocasiones Titor envió comentarios que parecían ser de boca a oreja. Cuando le preguntaron acerca de por qué sus imágenes tenían una baja calidad, él dijo que no era un fotógrafo, y cuando le preguntaron si Titor era su nombre verdadero, él respondió que era un nombre real. Descripción general en sus mensajes en línea. Titor proclamaba ser un soldado estadounidense del año 2036. Comisionado en Tampa, en el condado de Hillsborough, Florida, quien fue asignado a un proyecto gubernamental de viajes por el tiempo, en donde supuestamente se le asignó la misión de regresar al año 1975 y conseguir un ordenador IBM 5100 para usarlo.
según dijo en editar varios programas de computadora antiguos en el año 2036 con problemas del código de error Timeo T-Unix 2038 en otros registros de chat. Confirmó que se encontraba estudiando 4 idiomas más además del inglés. Es decir, todas las posibilidades y resultados son reales eventuales y están ocurriendo las oportunidades de que todo ocurra en cualquier lugar, en algún momento del multiverso. Las predicciones de Teeter fueron la de una próxima guerra civil dentro de los Estados Unidos que empezaba en el 2004 con un desorden civil alrededor de la elección presidencial de Estados Unidos del 2004. Este conflicto civil él lo caracterizó como tener un evento tipo Baco cada mes, hasta que todo empeora y que estaría a las puertas de todos y erupcionar para el 2008. Teeter también dijo que tenía 13 años en el 2011 y que peleó en los Fighting Diamond W, una unidad de infantería ligera de Florida al menos por 4 años. De cualquier manera, en otros mensajes, él se describe a sí mismo como escondiéndose en ese tiempo de la guerra. Como resultado de la guerra, Estados Unidos se dividió en 5 territorios, basados en varios factores y objetivos militares. Cabe resaltar que durante la crisis nuclear... Vamos a pararlo para ir viendo algunos aspectos. El informe es bien largo y dentro de eso están también las predicciones. Sí acertó que había una sucesión en Norcorea, que Norcorea se convertiría en una potencia nuclear muy peligrosa, varias cosas que vamos a ir viendo. En primer lugar, acá está el señor, el dueño del programa Art Bell, Post to Post, y él es el que puso, pues, yo soy del 2036, el 27 de enero del 2001, y comenzó todo el tema del mito, porque se habló sobre los textos en el foro. De ahí se conoció John Titor. Existen las copias originales de estos archivos que efectivamente muestran que alguien que supuestamente se llamaba John Titor había hecho este tipo de cosas, ¿no? Después, las publicaciones y afirmaciones de provenía del año 2036, que era un militar estadounidense tratando de conseguir una IBM 5100 de 1975, y explica sobre la compatibilidad de corrección de errores y que era multisistema base y esas cosas. No se sabía en esa época, en el año 2000 no se sabía que esta computadora era capaz de hacer eso. Es más, cuando se dio esta información, los de IBM mismo, a manera de prueba, hicieron la prueba de compatibilidad encontrando que era capaz esta máquina de hacer eso. Esa es una probabilidad en 1.000.000 que alguien te diga que esa máquina tiene esa compatibilidad sin que los mismos fabricantes lo sepan. Entonces ahí hay un tema, que esa descripción de la máquina, y bueno, otra de las cosas que dijo sobre su máquina del tiempo era de una especie de desplazamiento temporal, una unidad de desplazamiento temporal, ¿no? Y dio predicciones sobre el futuro, sobre la guerra civil y fragmentación de Estados Unidos en su línea temporal. Ya hablaba de líneas temporales cuando nadie lo hacía, ¿no? Muchas de sus afirmaciones venían acompañadas con respuestas muy técnicas, muy específicas, donde incluían fotografías de muy baja resolución acerca de sus máquinas, pero él envió diagramas de lo que podría ser esta máquina, ¿no? En cuanto a la investigación y el escepticismo, obviamente, y conclusiones sobre autoría, investigaciones periodísticas privadas y otras investigaciones como el del periodista Lynch, analistas como John Hudson de Hoax Hunter, no hallaron evidencia de que una persona real llamada John Titor o su ancestro pudiera vivir en Estados Unidos. Se rastrearon muchos vínculos de Kissy Ware en Florida, una entidad de esta supuesta, si había una vinculación con alguien de esta clase, entre comillas, de estafa, porque no había estafa, porque no se benefició de nada, la fundación nunca pidió un centavo. Pero sin embargo, esta fundación, que fue registrada después, en el año 2003, sugiere una hipótesis apuntando a que probablemente Larry Harber había sido ¿quién era Larry Harber? Era un abogado de entretenimiento, y su hermano Richard Harber, podrían haber, su hermano Richard Harber era un informático
podrían haber sido los posibles autores, ya que eran coorganizadores en Hoax, en la empresa de comunicaciones, y quien había involucrado a otros participantes o unos los llamados advisor, y después estos personajes también son nombrados en Arbel como el famoso el sombrero de Ong, ¿no? Que ya lo vimos antes, y donde participó también Joseph Matheny, que reconoció haber asesorado a quienes idearon esta historia del viaje en el tiempo como un experimento social. Evidencias que apuntan al hoax: bueno, la ausencia de registros reales de una persona llamada John Titor en el perfil dado, como el registro de TraceMate asociado, que quedó en un año abandonado. Las coincidencias técnicas de AR y los experimentos literarios en internet a fines de los 90 y principios del 2000, las inconsistencias en las predicciones. El 2001 dejó de hacer una predicción, y el 2001 ya sabemos qué pasó con la Torre Gemela. Entonces lo pusieron entredicho, ¿no? El estilo narrativo que encaja con una elaboración creativa. En cuanto a la cobertura de medios y los podcasts, había un montón, ¿no? A partir de esto, los podcasts y los documentales comenzaron a salir por todos lados con esta teoría del viaje del tiempo. En primer lugar tuvimos Cult of Conspiracy en el episodio 744 de Apple Podcast. Fue un episodio dedicado al fenómeno de John Titor en el 7 de febrero de 2005. Apple Podcast también le dedicó el 19 de marzo del 2006 el episodio número 24. Technical Conversation también le dedicó todo un tema a John Titor Travel Through Time. Fue un análisis tecnológico histórico del caso el 22 de enero del 2007. Something Strange, también un conocido podcast, el episodio de John Titor Time Traveler repasó todo el tema narrativo contextual y la posibilidad de este viaje en el tiempo el 13 de febrero de 2007. Y así hay muchos más, como el Headset Podcast, que fue el 17 de marzo del 2007, y además de varios episodios de Coast to Coast, y que comenzaron todos con los faxes del 15 de mayo de 1998. Después de esto, reventó el chupo y comenzó a difundirse muchas cosas, y entonces el primer rastreo que se hizo es que un usuario, de eso no hay ningún texto que ha quedado, pero un usuario que llamó a Coast to Coast dijo haberle preguntado a John Titor si había una evidencia de su viaje, y él dijo que había viajado al año 1929 para buscar a un ancestro y advertirle sobre un tema, y ahí lo dejó. Después vamos a ver qué pasó con eso. Bueno, hay muchos documentos en PDF sobre archivos primarios, hay un montón de cosas que hay sobre John Titor, la posibilidad de viajar en tenso, y que se puede verificar, ¿no? También hay libros en PDF. El más famoso es Yo Soy del 2036, que son las copias de todos los registros y los análisis uno a uno de lo que se tiene grabado, ¿no? Más no los chats personales que hacían entre las personas, ¿no? Así que la evaluación final que yo le doy es que sabemos con certeza que no es cierto que el fenómeno es muy documentado, sí es cierto, perdón, que es documentado, y existieron publicaciones en los foros de noviembre de 2000 hasta marzo del 2001 bajo el usuario Time Traveler 0, que posteriormente dijo ser John Titor. Hay transcripciones y fenómenos y algunas predicciones que dijo él que se producirían, pero la gran mayoría no se produjo. Algunos creen que fue porque él mismo cambió la línea de tiempo, porque hablaba mucho de las líneas temporales paralelas, y que hay un modelo de Everett que dice eso del multiverso, y el fenómeno se amplificó en los medios y reventó a partir del 2007. Es muy probable que la historia fuera fabricada como un experimento literario por personas reales, posible vínculo con los hermanos Harvell, la consultoría de los creadores de ARC. John Titor Foundation también no se entiende por qué solamente
se dedicó a registrar todos los elementos causados por esta onda de este fenómeno. Sin embargo, la existencia biográfica del viajero no se tiene en cuenta. Si bien no acertó con la mayoría de predicciones, sus seguidores dicen que quizás él mismo alteró el tiempo porque no se produjo el fenómeno del Y2K. A propósito, la fotografía, la que vemos que está animada en este momento, muestra la inauguración del puente South Fork en Cody, en Wyoming, Estados Unidos, y fue tomada en 1938, que coincide con una fecha que le dio. Bueno, en esa inauguración hay un personaje que no encaja ni en la ropa, ni en las gafas, la cámara no es de la época, y lo más que salta, y que podría ser la única imagen de John Titor, es la curiosa camiseta estampada, cuando en 1938 no existía. El sistema de estampado recién se inventó después de la guerra, a finales de 1946. Entonces esto podría ser una evidencia de que John Titor haya existido. No lo sé. No tenemos ningún dato real del foro grabado de este usuario que dice haber dicho que este señor viaja por el tiempo tratando de modificar, en este caso fue algo netamente personal de sus ancestros. No se conoce tampoco el apellido Titor o Taitor, ¿no? Y en fin, ahí les dejo el misterio para que ustedes sigan investigando.